Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana por fin vamos a hablar de ese libro tan añorado, tan deseado, tan querido, que curiosamente a todos les interesó, lo cual me da muchísimo gusto porque en verdad sostengo que es un libro que todos deben leer, les guste leer o no. No, en serio, deben leerlo, que es el libro de Claudia Hernández de Rosa Tumba Quema. Claudia Hernández es una escritora salvadoreña. Esta es su primera novela. Ya había publicado, tengo entendido anteriormente, cuentos. Está editada por Sexto Piso. Y bueno, antes de empezar a hablar de Rosa Tumba Quema, creo que primero tenemos que situarnos en el contexto histórico. El Salvador, pues somos vecinos, Latinoamérica. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en El Salvador en los años del siglo pasado? Pareciera que todo empezó en 1979, en octubre de 1979, pero en realidad si revisamos la historia, el conflicto viene desde mucho tiempo atrás. Un país profundamente desigual en cuestión de riqueza, en cuestión de los que más tenían eran la minoría y los que menos tenían eran mayoría. Un problema desde casi que colonial. ¿Y qué es lo que pasa en octubre de 1979? Bueno, que estalla la guerra civil entre el gobierno, que era un gobierno de derecha, y entre, se crea un frente, el FFMLN, que es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es la guerrilla, es un grupo de guerrilla. La guerra dura 13 años, de octubre de 1979 a enero de 1992. La paz se firma aquí en México, los convenios de paz, los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec. Es muchísimo tiempo, ¿no? 13 años. Es una barbaridad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa en ese país tan pequeño? Bueno, pues son muertos, desaparecidos y heridos durante 12 años, pero aparentemente pensamos, se firma la paz y el problema se acabó. Todos somos felices, todos somos amigos, todos olvidamos, y eso no es cierto. Y tan no es cierto que en esta historia son 3 generaciones de mujeres. La madre, que hay un narrador, que es un narrador que sabe absolutamente todo. Entonces, la madre, digamos, la segunda generación, su papá se vuelve guerrillero, se va a la montaña. Cuando ella tiene alrededor de 14 años, se va con él por circunstancias que no les voy a decir, y su mamá se queda en la casa. Siempre se refieren a la casa como la hacienda con nombre de caballo, con sus hermanos. Ella es entre la mayor y la del medio, y ella se va con el padre. Y todo lo que ella cuenta o lo que ella recuerda, es cómo llega con el padre, cómo se vuelve una combatiente, cómo se vuelve una compañera, digámoslo así. Y recuerda cómo un día, de la nada, el papá saca una pistola y no solo le enseña a usarla, no solo se le enseña tanto a armarla como a desarmarla, sino que le enseña a disparar. Y ella todo el tiempo se pregunta ¿para qué? Y el papá dice porque van a pasar cosas. Y tiempo después, cuando ella tiene que huir a la montaña, recuerda. Cuando tiene 16 años, se enamora de un compañero y tienen una bebé. Pero pues eso no se podía, iba en contra de las reglas de los compañeros. Y lo que hacen es que, bueno, ella baja de la montaña, tiene la bebé y se la quitan. Y podríamos pensar que quizás se la quitan los soldados, o no, se la quitan los compañeros, porque es parte del castigo, porque ella y el otro compañero estuvieron en falta al tener un amorío. Y al tener una bebé, porque no se cuidaron si ellos saben que interfieren en la lucha. Pero le dicen que bueno, que con calma, que cuando termine el conflicto armado ya va a poder recuperar a su hija. Y es una mentira, porque cuando termine el conflicto armado y ella va al lugar en donde dejó a la bebé, en donde se la quitaron, nadie tiene ni idea de dónde está esa bebé. Después se entera de que los guerrilleros la vendieron a las monjas por armas, sus propios compañeros. Esa es una parte de la historia, quizás la historia central, la búsqueda de la madre por su hija perdida, su hija robada, su hija extraviada, al otro lado del mundo, París, Francia. Porque durante esos años eran tantos los conflictos en América Latina, eran muy pocos los países que vivían en democracia. La mayoría estaban bajo
dictaduras, entonces los niños sin padres pues abundaban, ¿no? Y no lo quiero decir en un sentido como si fueran reses, lo quiero decir en un sentido de que había un mercado de niños huérfanos y había gente, no solo en América, sino en Europa, que no tenía hijos, no podía tener hijos, o no quería tener hijos, o quería adoptar niños. Y había quien lo hacía de una manera legal y de una manera bien. Pero había también quien simplemente compraba a los niños como si fueran animales. Entonces la niña llega a unos padres en Francia que eso es lo que hacen, se la compran a las monjas. Entonces cuando la madre logra, después de una cantidad de años impresionante, localizar a la niña gracias a la ayuda de una asociación que se dedica a eso, no solo en El Salvador, sino en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Brasil, logra localizar a la niña, logra juntar un poco de dinero para ir a verla a París. Y resulta que la hija pues no la quiere porque no la conoce, porque para ella no es su madre, porque todo el tiempo es este conflicto de, bueno, pues es que quién es ella, es que me abandonó, es que no sé qué pasó, es que es una cosa realmente muy compleja. Y al mismo tiempo, la protagonista tiene más hijas. Esta es su hija, la hija que perdió. Luego tiene otras 2 hijas de un segundo compañero. Y luego tiene otras 2 de otro compañero y la más chiquita. Podríamos pensar que tiene muchas hijas, todas mujeres. Es una novela de mujeres, en el sentido de que las mujeres son las protagonistas, sí, en el sentido de que las mujeres son las que sacan, las que nos cuentan su historia, las que nos exponen sus heridas, y en el sentido de que cómo queda una mujer o cómo renace una mujer, si es que puede renacer después de un conflicto de esa naturaleza. Porque la mamá todo el tiempo recuerda cómo era su vida en el campamento. Nunca se queja, siempre piensa y sostiene que todo lo que hizo fue por ayudar a su país. Pero al mismo tiempo nos cuenta cosas, tanto de los militares como de sus propios compañeros, en el sentido de, bueno, nosotros, los que éramos soldados o sea, compañeros combatientes de un menor rango, cargábamos las cosas de los líderes. No comíamos carne, comíamos maíz, comíamos tortillas, Ellos comían carne y ellos no cargaban sus cosas porque ellos decían que ellos tenían que descansar porque pensaban que por eso ellos comían carne. O sea, hasta dentro de eso hay una cosa profundamente desigual. No lo dice, la autora no está denunciando, no está acusando, simplemente nos está contando algo. Recuerden que la literatura nos muestra, no nos demuestra nada, es simplemente una historia dentro de muchas historias. Nos cuenta también de cada hija, siempre sabemos cosas. Sus sueños, sus anhelos, sus temores, como una quiere estudiar, quiere ir a la universidad y pues bueno, no hay dinero, entonces la mamá, bueno, pues empieza a hacer cosas, trabaja más para que vaya a la universidad. La otra lo que quiere es pintarse el pelo porque cree que se ve bonita y la más chiquita lo que quiere es ayudar a la mayor y, o sea, cada una de las niñas tiene un anhelo y tiene un sueño y todo el tiempo para ellas es la hija ingrata que se perdió, que no quiere ver a mi mamá a pesar de que mi mamá la fue a buscar hasta el otro lado del mundo. Y bueno, a eso se suma el contexto social, el contexto histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, ya firmaron la paz, ya son un país normal, pero las heridas que traen son heridas muy fuertes en el sentido de que ella es una excombatiente y para sus vecinos, que no fueron combatientes, tampoco fueron, no es que hubieran cooperado con el ejército, son civiles normales, ella sigue siendo una combatiente. Ella puede ser que en algún momento decida volver a tomar las armas. ¿Quién dice que efectivamente el frente entregó las armas? Los vecinos la ven con miedo. Los propios excombatientes no la quieren. Hay un momento en donde ella recuerda que cuando tenía 14 años fueron unos tipos a buscarla porque lo que querían era abusar de ella. Y el padre los mata. Pero esos tipos tienen familia. Entonces, cuando ella ya es una mujer, va a trabajar a los cafetales y un día la van a buscar. Y ella no está ese día. Los que la van a buscar son los familiares de los tipos muertos. 21 años después, 20 años después de que ya firmaron el Tratado de Paz. Entonces, realmente no es cierto, o no es del todo cierto que el país sea un país nuevo, un país fuerte, un país... Tiene un contexto de dolor y de pasado sumamente doloroso, que es muy difícil que alguien se recupere de algo así, de haber vivido algo así. ¿Cómo empiezas de nuevo? ¿Cómo reprogramas tu cabeza para pensar, no pasó nada, del lado que sea?
porque esa es otra cosa. Algo que a mí me gustó muchísimo de la novela es que en ningún momento toma partido de ningún lado, simplemente te cuenta una historia dentro de una guerra civil, tanto de soldados como de guerrilleros. Y algo que me gustó muchísimo es la forma en la que está narrada. Nunca dice un solo nombre. El único nombre de un lugar es París. La madre es la madre, la hija abandonada, la hija que le robaron, el primer compañero, el segundo compañero, el padre, la madre del padre. Nunca hay un nombre propio, nunca es Constanza, nunca es Virginia, nunca es quien sea. Nunca. Y yo lo interpreto porque pues puede ser cualquiera. ¿Quién no vivió una cosa así? ¿Quién no tiene un muerto al que llorar, alguien que no sabe ni siquiera dónde están sus restos para ir a ponerle flores? Y todo eso nos lleva, bueno, a Roque Dalton, ¿no? Que Roque Dalton lo fusila el frente, sus compañeros. Y a Roque Dalton no hay un lugar en donde sus admiradores, lectores, puedan llevarle flores, porque nunca se supo dónde quedaron sus restos. Entonces, todo eso es profundamente doloroso, te quita el aliento. Hay momentos en la novela en donde realmente te pones a llorar, porque es algo realmente doloroso, pero está muy bien escrita y es corta, la lees rápido. Y pues nada, léanla, de verdad. Fue de las mejores sorpresas que me dio el 2018. Me lo sigue dando porque realmente la recuerdo. Igual que la pintura. Y bueno, la portada es extraordinaria. Porque transmite totalmente el sentimiento de la portada de Osvaldo Guayasamín. Mientras vivo siempre te recuerdo. Es una serie. La serie se llama Mientras vivo siempre te recuerdo. Y esta en particular se llama Cariño. Una madre con los ojos cerrados abrazando a su hija. Porque al final la madre, la segunda generación, hace todo por las hijas, para que estén bien, para que no vivan lo que ella vivió y para que no. Y aún así, con todo y que la guerra se acabó, ella les sigue enseñando cómo disparar, porque en el fondo todavía tiene miedo, todavía vive con esa angustia. El nombre de la novela, sí lo explica, lo estoy buscando. Es una cosa que tiene que ver con el campo, con el trabajo en el campo, no solo en El Salvador, sino en todo lo que es la gente del campo. Como un término. Si lo encuentro, se los voy a escribir, porque tiene mucho, el título es muy claro, pero tiene que ver con eso. Y jamás dice El Salvador, jamás dice San Salvador, simplemente dice que ellos vienen, su país muy cálido, y que cuando la madre viaja a París se siente no solamente deprimida porque es otro país, sino por el frío que hace. Sí, somos países tropicales, totalmente. También eso tiene que ver. Aquí está. Como en la vieja agricultura itinerante, Rosa tumba y quema para que esas niñas tengan un lugar al cual poder regresar. En la guerra y en la paz, una mujer sin armas lucha por sus hijas. Sí, totalmente. Léanlo, está en 6º piso, cuesta 300 pesos, me acuerdo muy bien. Está en Sótano, Péndulo, Gandhi, no sé, en todos lados. Creo que hay que esperar mucho de la autora. Léanlo, porque además ya para que cerremos esto y nos despidamos, actualmente el partido que gobierna en El Salvador es el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces hay otro escritor que nació en Honduras, pero toda su vida, su infancia y juventud fue en El Salvador, que se llama Horacio Castellanos Moya, que por ahí también tengo un libro de él que no he leído. Hay una entrevista en El País, búsquenla también, en donde al final le preguntan qué le diría a sus gobernadores, a sus gobernantes, a los que gobiernan El Salvador ahora, y él contesta, ¿todo para qué? También es muy claro. Es todo. Espero, de verdad, tienen que leer el libro, léanlo y suscríbanse en el botón que está aquí abajo y nos vemos la próxima semana.